Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección número 32, y en esta lección estaremos hablando sobre la humanidad. La humanidad. Nuestro versículo clave se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 7, que dice así: Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Evidentemente, en este versículo estamos hablando sobre la humanidad, el hombre, el género humano. La Biblia nos enseña acerca de un Dios amoroso, un Dios que desea expresar su amor. Y es a causa de este amor que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La referencia bíblica se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una pregunta que siempre ha estado en la mente de los hombres desde el principio de los tiempos. Y esta pregunta es: ¿cuál fue el origen del hombre? ¿Cuál fue el origen del hombre? De las muchas hipótesis, teorías, creencias que existen acerca del origen del hombre, hay tres prevalecientes. Y vamos a discutir estas tres. La primera es la evolución atea, la segunda es la evolución teísta, y la tercera es la creación teísta. Veamos la primera, la evolución atea. Esta es la teoría que el hombre es simplemente el producto de formas sencillas de vida en evolución. Organismos que evolucionaron desde lo más simple, organismos unicelulares, a organismos pluricelulares, organismos más complejos. En segundo lugar, tenemos la evolución teísta. La evolución teísta es la teoría de que Dios usó el proceso evolutivo para afectar el desarrollo del hombre. Sin embargo, la Biblia dice que cada especie se reproduce de su propia especie. Las referencias escriturales para esta aseveración se encuentran en Génesis capítulo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 21, versículo 24 y versículo 25. Por cuestiones de tiempo no leeré todos estos versículos, pero le sugiero ampliamente que usted los busque, los lea, los memorice y medite sobre ellos, y así podremos comprender perfectamente el origen de toda especie. Y en tercer lugar tenemos la creación teísta. La creación teísta es la creencia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y esta es la creencia que nosotros como cristianos profesamos, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como dijimos con antelación, esta pregunta acerca de cuál es el origen del hombre es una pregunta que siempre ha estado en la mente de las personas a través de las edades. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Comencemos leyendo el Salmo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Con este versículo podemos comenzar a describir la naturaleza del hombre. Punto número 1. El hombre fue creado y hecho. Vamos a leer Isaías capítulo 45, versículo 12, y dice así: Yo, hablando de Dios, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahora, en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, se utilizan 4 palabras hebreas para describir la creación, para hablar sobre la creación. La primera de estas palabras es la palabra bará, que significa crear de la nada, y es la palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda palabra hebrea para describir la creación es la palabra asá, que significa hacer algo a partir de algo preexistente
o hacer algo a partir de la nada. Y esta palabra la podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 26. La tercera palabra que encontramos en Génesis es la palabra yazar, que significa exprimir o moldear algo para darle forma. Y esta palabra se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. En este pasaje Dios forma al hombre a partir del polvo de la tierra, es decir, esculpió al hombre a partir del polvo de la tierra. Y por último, la cuarta palabra que encontramos en Génesis para describir la creación es la palabra baná, que significa construir. Esta palabra se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 22. ¿Y por qué diría construir? Para construir necesitamos, obviamente, materiales de construcción. El hombre, además de ser creado y hecho, es también dependiente. Y para esto podemos referirnos a Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. ¿Y por qué decimos que el hombre es dependiente? Bueno, porque el hombre depende de Dios para absolutamente todo. De Dios proviene la vida, de Dios proviene la salud, las fuerzas, el alimento, el calzado, el techo, todo lo que podemos hacer, todo lo que podríamos tener, todo proviene de Dios, todo es de parte de Dios. Continuamos. Número 3. Aparte de ser creado y hecho, aparte de ser dependiente, el hombre es también inteligente. Y tenemos varias referencias bíblicas que lo demuestran. Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20, e Isaías capítulo 1, versículo 18. Ahí podemos ver que Dios ha dotado al hombre de inteligencia. A veces no lo demostramos mucho, pero así es. Dios nos ha dotado de inteligencia. Continuemos. El hombre es moral. El hombre tiene moralidad. Génesis capítulo 3, versículo 22. También fuimos creados con libre albedrío, es decir, con la capacidad de decidir, con voluntad propia. Josué capítulo 24, versículo 15. Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y el libre albedrío, nuestra capacidad de decidir, nuestra voluntad, es probablemente el mayor poder que nosotros como seres humanos poseemos. Para esto podemos referirnos a Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 11. Este es el pasaje que declara que para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo, pero el hombre decide qué hacer en ese tiempo. El hombre decide qué es lo que puede hacer, tiene libertad de decisión. Continuemos describiendo la naturaleza del hombre. El hombre es un ser triuno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Hebreos capítulo 4, versículo 12. El hombre es un ser triuno. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la semejanza de un Dios triuno. ¿Por qué un ser triuno? Porque tenemos tres partes. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres partes del hombre? En primer lugar tenemos al espíritu. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo espiritual? Juan capítulo 4, versículo 24 dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro espíritu tiene tres funciones básicas. En primer lugar tenemos la conciencia. A través de la conciencia podemos distinguir entre el bien y el mal, y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 9. En segundo lugar está la comunión. A través de nuestro espíritu tenemos comunión con el mundo espiritual. Tenemos compañerismo con el mundo espiritual. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 20, versículo 27. Y el tercer punto acerca del espíritu es que de ahí nace la creatividad, esto es, la capacidad para crear. Esto lo encontramos en el Salmo 139, versículos 14 y 15, y Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 6. Muy bien, ya hablamos sobre el espíritu, ahora hablemos sobre el alma, la segunda parte del hombre, el alma. A través del alma nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Así como con el espíritu, el alma tiene tres funciones básicas. Número 1, la mente. La mente es donde reside nuestra inteligencia. Esto lo podemos leer en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Punto número 2, la voluntad. La voluntad. La voluntad reside en nuestra alma. ¿Y qué es la voluntad? Como ya discutimos anteriormente, el poder y capacidad para decidir, el libre albedrío. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 22. Y tercer punto, las emociones. Las emociones residen en el alma. ¿Y qué son las emociones? Evidentemente, la capacidad para sentir. Esto lo vemos en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8.
Entonces ya vimos dos de las tres partes del hombre, ya vimos al espíritu, ya vimos el alma, ahora veamos el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo evidentemente es la parte física de nuestra humanidad, la parte tangible. A través de nuestro cuerpo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Primera de Corintios 15:44 dice así: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Otra versión lo dice un poco más claro: se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Existen tres maneras básicas en que podemos relacionarnos con el mundo a nuestro alrededor. La primera de ellas es el espacio. El espacio. Nos encontramos limitados a estar en un solo espacio a la vez. En cambio, Dios, siendo espíritu, es omnipresente. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Nosotros no, nosotros estamos confinados a un solo lugar a la vez. Otra de las formas en que podemos relacionarnos con el mundo que nos rodea es a través del tiempo. El tiempo, es decir, somos como relojes avanzando. El Salmo 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. También nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos: el tacto, el gusto, la vista, el olfato y el oído. Esto lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 29. Bien, es tiempo de formular otra pregunta y vamos a hacer lo posible por contestarla. Como podemos ver, el hombre tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y esta triunidad también podemos verla en nuestra propia salvación. Como ya vimos en nuestra lección número 10, la relación del nuevo pacto, somos nuevas criaturas en Cristo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Recibimos un espíritu nuevo cuando creemos, 1 de Corintios 2:12. Nuestra alma es transformada diariamente por el Señor, 2 de Corintios 3:18. Y también recibiremos un cuerpo nuevo cuando el Señor venga otra vez, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Es tiempo entonces de formular otra pregunta y haremos lo posible por contestarla. ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? Esta es una pregunta muy importante. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre se ha preguntado: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Punto número 1. El compañerismo. Compañerismo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre es el compañerismo. Él siempre ha querido tener compañerismo con nosotros. Punto número 2. El hombre fue creado para tener dominio. Dominio. La Escritura dice que Dios ha puesto al hombre sobre las obras de sus manos. Punto número 3. Dios creó al hombre por amor. Por amor. Y no solamente porque nuestro Dios es un Dios de amor, sino porque también Él desea que nosotros nos amemos los unos a los otros. Esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Punto número 4. Dios ha creado al hombre con el propósito de la reproducción. Reproducción. Génesis capítulo 1, versículo 28 y capítulo 4, versículo 1. Fructifíquense, multiplíquense, es decir, Dios nos ha creado para poder poblar esta tierra. Dios arregló, adornó, decoró este planeta Tierra para la humanidad, para hacer un paraíso para sus hijos. Muy bien, en esta lección hemos tratado con preguntas muy importantes. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y es tiempo de resolver otra pregunta muy importante. ¿Por qué muere el hombre? ¿Por qué muere el hombre? Es una pregunta muy importante y no a muchos nos gusta pensar sobre esto, pero es necesario responderlo. En primer lugar, es necesario aclarar que el propósito de Dios es que el hombre viva eternamente. Y esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y luego el versículo 32, donde dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Otra versión dice: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Y también tenemos 1 de Pedro 3, 9. Como podemos ver, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos vivan. Pero ¿por qué viene la muerte? La muerte es el resultado del pecado. Esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 15 y en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde afirma que la paga del pecado es la muerte. También cabe destacar que la muerte es un enemigo del hombre.
es un enemigo del hombre. No puedo comprender cómo existen personas que rinden culto a la muerte, siendo que es enemigo del hombre, es enemigo de la humanidad y es enemigo de Cristo Jesús. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26, donde dice claramente que el último enemigo que será destruido es la muerte. Tomemos un momento para examinar las consecuencias del pecado original. La primera de estas consecuencias es la vergüenza. Vergüenza. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 25 y en el capítulo 3, versículo 7. Otra de las consecuencias del pecado original es el temor. Temor. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. La siguiente consecuencia del pecado original es la discordia. Discordia. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. La siguiente es de la que acabamos de hablar, la muerte. La muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17, Génesis capítulo 5, versículo 5 y Salmo 90, versículo 10. La siguiente consecuencia es la tristeza. Tristeza. Génesis capítulo 3, versículo 16. La sexta consecuencia es el cansancio. Cansancio. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y por último, tenemos la separación. Separación. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Estas son las 7 consecuencias que el pecado original trajo a la humanidad. Ahora es tiempo de formular la última pregunta. Ya analizamos de dónde vinimos, por qué estamos aquí, por qué morimos. Ahora analicemos hacia dónde vamos. La pregunta es, ¿cuál es el destino del hombre? Existen personas que creen que lo único que hay es esta vida, el ahora, el presente, que no hay nada después de esta vida. Sin embargo, debido a que hemos sido hechos a semejanza de un Dios vivo, esta vida natural no puede ser nuestro destino final. Podemos referirnos a Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. La Escritura dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. ¿Por qué dice la Escritura que estamos equivocados? Porque existen visiones falsas del destino del hombre. La primera de ellas es lo que llamamos restauracionismo. Restauracionismo. ¿Qué es el restauracionismo? Es la creencia de que todo, incluyendo al diablo, todo será restaurado ultimadamente a una relación correcta con Dios. Si bien es cierto que Dios ha puesto un camino para la salvación y la restauración, que es Jesucristo, no todos serán restaurados a una relación correcta con Dios solo porque sí. San Mateo 25:46 dice, «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». La segunda visión errónea del hombre es lo que se llama el sueño del alma. El sueño del alma. Y esta es la creencia de que el alma duerme entre la muerte y la resurrección. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 9, Filipenses capítulo 1 versículos 23 y 24 y Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 12. La siguiente visión errónea acerca del destino del hombre, y esta creo que es muy conocida por varios de nosotros, es el purgatorio. El purgatorio. El purgatorio es la creencia que los que mueren con pecado venial, o sea, pecados pequeños, tienen que ir a un lugar de purificación en sufrimiento antes de ser permitidos entrar al cielo. Y esta, por supuesto, es una visión totalmente errónea, ya que no existen pecados pequeños. Un solo pecado es suficiente para enviar a alguien al lago de fuego, como dice Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero la siguiente visión errónea respecto al destino del hombre es la reencarnación. Reencarnación. Y esta es la creencia de que el alma experimenta un proceso evolutivo de nacimientos, regresando a la tierra una y otra vez como diferentes individuos. Las referencias a esto se encuentran en Malaquías capítulo 4 versículo 5, San Mateo capítulo 11 versículos 10 al 14, capítulo 17 versículos 1 al 4 y segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 15. Por cuestiones de tiempo no podemos leer todas estas referencias bíblicas, pero le sugiero ampliamente que en su propio tiempo usted las busque, las lea y medite sobre ellas para comprender la verdad bíblica y no dejarse engañar por estas visiones erróneas del destino de la humanidad. Ahora analicemos las visiones correctas acerca del destino de la humanidad. Estas pueden ser divididas en 3 partes: antes del Calvario, en el Calvario y después del Calvario. Antes del Calvario. Existe un lugar de 3 partes en el fondo de la tierra conocido como Hades en griego o Seol en hebreo. Y estas 3 partes son el paraíso,
que es el lugar de los muertos justos, el Hades, que es el lugar de los muertos injustos, y la gran cisma, que divide el paraíso y el Hades. Todo esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Ahora analicemos las que están en el Calvario. El Calvario. Cuando Jesús murió, fue al lugar donde se encuentran los muertos injustos. Esto se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, y en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31. ¿Por qué hizo esto? Él lo hizo como un sacrificio por el pecado de la humanidad. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús había prometido encontrarse con el ladrón arrepentido en el paraíso ese mismo día, según lo que nos dice Lucas capítulo 23, versículo 43. Así que Jesús experimentó la muerte, Hebreos 2:9, le quitó al diablo su autoridad, Hebreos 2:14, y entonces llegó a la cita, Apocalipsis 1:18. Ahora veamos después del Calvario. Después del Calvario. En su resurrección, Jesús despojó a los principados y las potestades de las tinieblas cuando liberó a los cautivos justos y movió el paraíso al cielo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, San Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 4 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Gracias a esto, ahora todos los que mueren en Cristo van inmediatamente al cielo. Segunda de Corintios 5:8. Y los muertos injustos aún están en el Hades, esperando su juicio final y sentencia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Con este estudio hemos intentado clarificar el origen de la humanidad y contestar las preguntas más importantes que nosotros como seres humanos siempre hemos tenido. ¿De dónde somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Debe destacarse una vez más la importancia de que busques, leas y medites todas las referencias bíblicas que hemos dado en este estudio para que puedas tener una mayor comprensión acerca de lo que la Biblia dice de la humanidad. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.